Palabra viva. Para saludar y bendecir a los hermanos que están conectados con nosotros a través de los diferentes medios que el Padre por su misericordia nos ha regalado para poder llegar a su casa, a su trabajo, a su nación, a su ciudad, a donde quiera el Señor llevar este tiempo que nos regala en este día a través de Radio Bonao Bendición La Indetenible, a través de Telebendición en el 202 del cable local y el número que sea ese canal en otra ciudad, a través de Facebook, de YouTube, los hermanos de acá, del patio, como decimos, y también los internacionales. Así que la iglesia da un aplauso al Señor por cada uno de ustedes que están ahí dispuestos y conjuntamente con nosotros, pues, nos preparamos para esta ofrenda, para este tiempo de este día que el Señor por su misericordia, pues, nos regala. Mientras estaba ahí pensaba, pero ¿cuándo será el día en que uno va a poder subir acá? Así como no es que no tenemos libertad, pero con esa libertad como de wow, grande es el compromiso, el privilegio, la responsabilidad de pararnos delante del pueblo de Dios. Y no sé, pasa el tiempo, Pastor Francis, usted que tiene unos añitos más que yo, el tiempo pasa y como que esa parte ahí no, en esa no hemos transicionado todavía. Pero qué bueno, como dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Con esa gracia es más que suficiente. Pues estamos en un buen tiempo, nos preparamos, como dice el Pastor Felipe, desconéctese de todo lo que le distraiga, de todo lo que le pueda desenfocar y pongamos toda la atención posible en este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor. El sábado, mientras la sierva Walquiria nos compartía una reflexión de la palabra, exactamente en el libro de Apocalipsis 3, hablando de cómo el Señor le habló a esa iglesia de la Odisea y cómo bajó fuerte el tema con relación a esa tibieza que dice la palabra había en ellos. Pues a veces nosotros como que segregamos una parte de la palabra. Me gusta yo sé que es la palabra de Dios, pero como que no me gusta mucho. Y quisiera como que, si están leyendo por ahí, que se den rápido, porque como que... Y hace muchos años escuché a alguien decir una frase, dice, lo que me gusta del Antiguo Testamento me gusta del Nuevo, lo que me gusta del Nuevo me gusta del Viejo. O sea, me gusta la palabra completa, la que me trae las promesas, que me sostienen en el día a día, pero también las que me confrontan. Y yo particularmente fui muy confrontado, muy ministrado, porque a veces vemos esto que se escribió hace un tiempo a una iglesia tal o cual y como que nos apartamos de ese texto, de ese pasaje, y a veces hasta creemos que eso se escribió para ellos. No, todo lo que está escrito en la palabra se escribió para nosotros, todo. Y no hay un pasaje, no hay un texto, no hay un escenario en la Biblia en el cual de alguna manera, aun sea lo más mínimo, lo más pequeño, no nos alcance, no nos toque. No nos pase ese escáner, ese filtro en el cual cuando nos vemos de cara a ella, pues ciertamente que tenemos muchas cosas que revisar, que corregir. Y en este proceso que hemos estado el periodo de transición, y el pastor Rafi y varios de los pastores pues nos lo han mostrado de diferentes formas, la transición en diferentes escenarios, pues el Señor me ministraba en esta parte de lo que es que debemos transicionar en función de lo que es la confrontación de la palabra. O sea, la palabra nos confronta y nos cuesta tener ese nivel como de aceptación a esas cosas que nos confrontan duro, de frente, que nos hacen ver nuestra realidad, pero que es para bien. Y la palabra misma pues lo dice, y así le he puesto a este tema de esta noche, la confrontación de la palabra. Es decir, que si usted está dispuesto a que la palabra lo confronte, pues está en el mejor lugar, porque al primero que me confrontó y de buena manera y comenzó el sábado, fue a mí. Es decir, que nos ponemos de acuerdo ahora y en el mismo espíritu, en el mismo sentir, entonces pues comenzamos este trayecto de estudiar, de meditar, lo que el Señor ha querido a través de mí compartirles en esta noche, en este día, a través de su palabra.
Así que de inmediato vamos a la palabra del Señor y vamos a un texto muy conocido, 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda. Y oiga lo que sigue. Y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto tiene un para qué. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, formado, enteramente, hay un énfasis, no dice entero, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra redarguir es rebatir, refutar, es impugnar, es objetar, implica contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. O sea, las palabras nos coge y nos sacude, nos voltea de un lado para el otro, nos hace ver en realidad cómo somos, cómo estamos, pero ella misma entonces nos muestra cómo debemos encauzar, enderezar nuestros pasos, para que entonces esa palabra dé el fruto para lo cual el Señor la envía, que dice que es para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para enderezarnos, para hacer que nuestros pasos anden lo más alineados posible al requerimiento del Señor para cada uno de nosotros. Y me llamó mucho la atención ese texto en la traducción lenguaje actual. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Oiga, todo. Todo, y si dice todo, no acentúa nada. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, dice, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es decir, que todo lo que necesitamos está en la palabra. No cogiendo una parte y dejando la otra, no, todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que hay ahí es para nosotros. En algunos en mayor proporción, en otros en menos proporción, porque quizás en algunas áreas hemos podido avanzar un poquito más, estemos dando un mejor, no el total grado, pero de alguna manera todo lo que está escrito en la palabra es lo que dice aquí, acabamos de leer, es para que nosotros podamos andar derechitos. Y hemos estado hablando de discipulado y del perfil del discípulo y una serie de detalles que el pastor muy bien nos ha ido llevando de manera dosificada. Y todo eso es para que nosotros podamos ir madurando, avanzando, prosperando hacia esa estatura que el Señor requiere de nosotros. Y de hecho, el libro de Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es decir que si somos, y sé que lo somos de Dios, entonces todo lo que es la palabra de Dios debemos oír. Y este oír es poner atención, este oír es disponerse para aprender. No es solamente oír, como dijo Santiago, oidores olvidadizos. No, es oír en un nivel de atención, en un énfasis de valorar, de dar gracias, de estar dispuesto, de estar ahí atento, como decía el pastor Juan, receptivo a la palabra, porque independientemente de lo que diga, del contexto en el que se escribió ese pasaje, algo me toca. Y el apóstol pues dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, pues no podemos nosotros, no tenemos la capacidad de forzar esa parte, de llevar a que sea de Dios. Y eso es un asunto que le toca al Espíritu Santo. Si la palabra no confronta por lo menos a una de las áreas de nuestras vidas, ciertamente que ya estamos en un nivel superior a todos los demás mortales. Si nos exponemos a la palabra y ella no nos confronta de alguna manera, pues eso sería una bendición, porque ya vamos a estar en otro nivel. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta condición humana que tenemos todos, siempre la palabra nos va a confrontar, siempre la palabra nos va a enseñar, siempre la palabra nos va a hacer ver de alguna manera cuál es nuestra realidad.
Solamente pensemos en la lucha que hay en el campo de batalla de nuestra mente. Mente que ninguno de nosotros se atreve a abrir públicamente. Creo que el pastor Upia predicaba un mensaje sobre esas batallas en la mente, cuántos pensamientos, cuántas cosas entran, salen, vienen, se van, procurando que de alguna manera podamos albergar alguna de ellas para entonces ya reposada ahí comenzar a esa maldad que anda ahí en el día a día, en el entorno de cada uno, que el Señor nos guarda. Pero si nos desconectamos un poco de la palabra, del propósito, del llamado, de la delegación, de la honra que tenemos, pues esos pensamientos que van a estar ahí todo el tiempo, van a entrar, van a albergarse en nosotros y van entonces a cobrar espacio, a cobrar vida. Y decía que nos atrae mucho las promesas y todas estas partes que también son ciertas de la palabra, pero esas que nos confrontan, como que resistimos un poco, como que no, a veces los mismos que usted oye que dicen predícalo, es una manera de decir, ay, pero qué mal estoy ahí. Entonces, cuando recibimos esa palabra que nos confronta de verdad, nos sentimos ciertamente dados, chocados, pero es el Señor en su misericordia, porque Él tiene otros métodos de corregirnos y de enderezarnos, pero Él quiere hacerlo en amor a través de la palabra. Y ciertamente que los profetas fueron duros, fuertes, y por eso algunos perecieron en la condición que lo hicieron, por confrontar a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, pero ellos tenían un compromiso con la palabra del Señor. No tenían compromiso con el que ganó ahora y que si vuelve 4 años más. No. Oramos por ellos, pero no tenemos compromiso con esas personas. Claro, con su alma, con llevarle la palabra, con aconsejarle, sí, pero compromiso con su comportamiento, no. Eso es individual. Y de hecho, muchas veces solo queremos escuchar esa parte que nos endulza, que nos atrae, que nos gusta. Y sigue, y nos vamos ahí, otro salmo como ese. Y nos vamos en gloria. Y qué bueno, pero yo creo que deberíamos, si dependiese de nosotros en algunos momentos, procurar la otra parte, la que nos ayuda a vernos de cara a cómo estamos, para poder nosotros entonces ser enderezados. Hay una parte que nos conforta, que nos consuela, que nos da paz, que nos permite ver esas promesas que nos sustentan, muy bien. Pero la otra parte es la que nos lleva a enderezarnos para poder vivir esas promesas que están puestas ahí. Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Oiga, pararse frente a Herodes, no estamos hablando de un segundo alcalde, ¿no? Estamos hablando de una persona que con menos de una mirada, con una simulación, ya. Y de hecho sabemos lo que pasó con él. Y parte del proceso fue por esa confrontación. Y ciertamente que ninguno de los profetas fue más frontal y más duro que Jesús. Ninguno. Pero tampoco ninguno de ellos tuvo tanto amor y misericordia a la humanidad. De hecho, acabo de concluir de leer el libro El Maestro del Amor, del doctor Curry. Les invito a que lo puedan leer, es pequeño, y hace una explicación detallada de esa parte como humana en el amor, obedeciendo al Padre de Jesús, de tal manera que ciertamente no lo había visto en esa profundidad, en esa dimensión, porque Jesús era el extremo en todo lo bueno que puede haber. Pero cuando se trataba de confrontar, de enfrentar y de llevar la verdad de la palabra, oye, aún a los suyos mismos los confrontó de una manera bastante fuerte. De hecho, Jesús dijo, vamos a Lucas 13, 31, 32. Oiga la frase. Dice Jesús, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. 32. Y les dijo, y atención aquí hay dos verbos en imperativo que son mandatos, son órdenes. Y les dijo, id y decid a aquella zorra
He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. O sea, el Señor dio una orden, ahí no dice si se ejecutó o no, pero fue el Señor que la dio. Y está en imperativo, le dijo, vayan y díganle a esa zorra esto y esto. O sea, el Señor era frontal, claro, preciso. Sin embargo, también cuando era el espacio, el momento de mostrar el amor, la misericordia, la gracia, el favor del Padre, era el más en ese tipo de comportamiento. Pero cuando había que decir la palabra, no había titubeo, no había, vamos a buscar un sinónimo que sea un poquito más suave. Recuerdo que hace quizás un mes por ahí, el pastor Carlos se regó aquí arriba sobre el tema del carnaval y el desorden en el que convirtieron la ciudad. Y me pasó a mí también en la radio. Fue un tema difícil, o sea, salir y no había por dónde moverse, todo bloqueado, y al día siguiente un basurero terrible, y uno obviamente como que explota con el respeto que debe haber, pero no podemos echarle agua al mensaje para que hay que suavizarlo. No. Con todo el respeto que se merece, conforme a lo que establece la palabra, pero tenemos que ser frontales cuando se trata de llevar lo que dice la palabra de Dios. No podemos comenzar a buscar, déjame ver si se lo digo por aquí, porque, como dice el pastor Fernández, porque se ofenden. No, pues que se ofendan. Si usted se ofende porque no está bien o porque no tiene disposición para aceptar la palabra. Y el mismo Jesús, cuando le tocó confrontar a aquellos líderes de aquel tiempo, fue el más frontal de todos. Nadie como Jesús a la hora de ir y corregir y llevar la palabra y plantear la verdad del reino y procurar llevar la corrección para que lo que tuviese en corazón, pues de alguna manera pues se enderezaran. Y vamos a ver un poquito de un texto muy conocido en el libro de Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y sigue diciéndole a ese grupo: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y vuelve y le dice, verso 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y vuelve otra vez el Señor Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y vuelve otra vez y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y oiga cómo le dice ahora: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y sigue ahí el Señor en una serie de detalles frontales. No estaba envolviéndole la palabra, y estaba hablando al liderazgo que dirigía a la iglesia en aquel tiempo. Estaba hablándole a los que instruían al pueblo, pero a la hora de llevar el mensaje, a la hora de llevar la verdad, el Señor Jesús no tenía ni tiene compromiso con nada ni con nadie,
sola, única y exclusivamente con la palabra de Dios, solamente. Incluso cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo para el propósito que el Padre ha determinado. Cuando le dijo que el Hijo del Hombre iba a ser golpeado, maltratado, y que iba a ir, y que iba a morir, y que iba a resucitar al tercer día, Pedro, muy compasivo, le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Ay, no, ten misericordia de ti mismo. Pero él, reconociendo el espíritu que estaba moviendo a Pedro para procurar desviarle del propósito, le habló al espíritu que guiaba a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro, su hombre cercano, de confianza. Y al mismo Pedro, incluso cuando después de aquella repartición de panes y peces y una bendición, suplir a aquellos miles de personas con hambre, pero unos cuantos solamente le seguían por los panes y los peces, comenzaron a irse, y le dijo, Señor, pero la gente se van. Y tú sabes lo que el Señor le dijo, ay, Pedro, ve, llámalo, a ver si vienen. Tú sabes, los pobres, era que tenían hambre y estaban, voy a traer una palabra del siervo Edo allá a su campo, estaban divariando del hambre. Ay, hombre, dile que venga. Usted sabe lo que le dijo el Señor. ¿Tú te quieres ir también? Vete. Oh, pues ¿tú crees que yo estoy relajando? Dijo el Señor. No, yo no ando relajando, no. Yo vine a un propósito y tengo un tiempo definido para cumplirlo. Como tal, lo mismo nos pasa a nosotros a veces. El Señor pone vida a personas, momentos, situaciones. Tenemos que llevar la palabra en ese momento. Y lo que hicimos 6 Sigmas, ¿se acuerdan lo que es el mensaje del ascensor? Es que te juntas con alguien en un piso y tienes que venderle una idea, en ese caso era un proyecto. Y tú tienes que considerar que aunque ese ascensor se mueva a 50 pisos, la persona con la que entras ahí a esa cajita que se mueve, se va a quedar en el próximo piso. Entonces tienes que vender el mensaje ahí mismo, rápido. El mensaje del ascensor se llama. Entonces nosotros a veces, el Señor nos pone personas y comenzamos como a dar vueltas, y cómo le digo, y cómo, no, se te fue en el próximo piso, se quedó. Si tú no le dices, Satanás sí le va a decir cómo él quiere que le siga, y le va a crear unos escenarios, mire, chulísimos para ese propósito. Entonces nosotros tenemos que, conforme a la palabra, todo el tiempo, nunca fuera de la palabra, no que yo creo, que yo pienso, no, como establece la palabra, pero tenemos que ser frontales, directos, claros y precisos, sin que eso se le quite todo el amor y toda la misericordia y toda la prudencia y todo lo que nos ha dado el Señor para poder llevar su mensaje, toda la gracia que nos ha dado, pero no podemos envolver el mensaje. De hecho, el apóstol Pablo, un texto muy fuerte, en 1 Corintios 5:5, Pablo habla de que por un comportamiento que él estaba corrigiendo, dice, no voy a leer el texto completo, dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Cómo? Pablo, este hombre de tanto amor y tanta misericordia y tantas cartas y tantos consejos, entréguenselo a Satanás. Obviamente había un comportamiento, parece, un hermanito que no se estaba alineando y ya lo habían bregado por aquí, bregado por allí, estaba creando unas situaciones y estaba entonces entorpeciendo el propósito en el pueblo. Y Pablo dijo, óyeme, ya lo hemos bregado por aquí, por allí, por allá, y hemos agotado todos los procedimientos, todos los protocolos, y nada, pues mire, tómalo. Obviamente en adelante ya él habla de que aunque se perdiera su cuerpo, se salvara su alma, porque parece que había un procesito con el hermanito. Pero no lo envolvió, Pablo no comenzó ¿cómo le digo esto a este hermano? ¿Cómo lo hace? No, frontal. Obviamente ya se había agotado todo un proceso, pero cuando llegó el momento de decirle, óyeme, es así, punto. No podemos andar con rodeos. La palabra nos va a confrontar. ¿Cuándo? Siempre. Y qué bueno, porque no nos confronta a un hermano que no tiene el amor y la misericordia que tiene el Señor en su palabra, para que podamos dejar esas conductas, esos comportamientos y esas cosas que están desviadas del propósito, para que podamos enderezarnos. La palabra misma es la palabra, y está tan clara, está tan precisa,
es tan aplicable a cada tiempo, a cada contexto, a cada situación, a cada realidad, que no hay que ponerle nada ni quitarle nada. La palabra. Cada situación, pasémosla por la palabra. Y la palabra nos va a decir, pero obviamente, para eso entonces hay unos prerequisitos. Hay que estudiar, hay que inquirir, hay que profundizar, hay que conocer la palabra, para que podamos entonces, cuando llega la necesidad de la palabra, venga ese depósito. No es hacer una búsqueda rápida, como a veces nos mandan, esto para este día, esto para aquello, y nos crean una estructura lindísima. Nos ponen ahí 365 versículos, en los cuales andamos nosotros, pero bien de cara a ese esquema, que es verdad, que es cierto, que es la palabra, pero hay otras cosas que hay que revisar, que hay que corregir, que hay que alinear, que hay que enderezar, para que entonces nuestras vidas puedan estar de la mejor manera posible delante del Señor. Y siempre será de cara a la palabra, conforme a la palabra, de frente a la palabra, confrontado con la palabra. Siempre. No hay un manual, no hay una guía, no hay un libro. No. La palabra de Dios es ese filtro con el cual debemos pasar todas las cosas de nuestras vidas. Repito, independientemente de que hay textos, hay pasajes, hay escenarios que por el contexto en el que ocurrió el evento, la situación, el comportamiento, son muy fuertes, pero veámoslo en la aplicación para nosotros en el día de hoy. Les repito que el sábado, cuando la sierva hablaba de esto, que si eres tibio te vomitaré, y que si yo no quiero nada con los tibios, pero déjame pasarme el escáner a ver en qué cosas en mi vida yo tengo una tibieza, yo tengo un comportamiento ambivalente, poco flojo, como decimos, porque esta palabra es para mí. Se escribió para la iglesia de la Odisea, pero nosotros somos esa iglesia en el día de hoy. Y lo mismo que se escribió allá, ahí está, para que nosotros entonces nos crucemos de cara a esa palabra, para que podamos corregir y podamos enderezar. No es que andemos buscando, pescando textos, porque este sí es bonito. Mira, Salmo tal, es una delicia, tú te duermes leyendo eso. Y es verdad, no es mentira. Pero hay otras cosas que debemos ver y que cuando lo vemos de cara a la palabra nos ponemos la mano en la cabeza, porque ciertamente que estamos o mal o muy mal. Y el Señor en su misericordia siempre nos dice la palabra, para que podamos ir nosotros enderezando. Malaquías 3, 6 hasta el 12. Un pasaje que lo hemos leído muchas veces y cada vez que lo leemos a veces pensamos que fue al pueblo en aquel tiempo, sí, pero también a nosotros en este tiempo. ¿A quiénes? A los que esta parte nos confronte, a los que en esta parte no estemos bien. Cada uno tome lo que le toque, pero es la palabra de Dios. Y a veces queremos, repito, pasar rápido por aquí. Y aquí el Señor, hablando de los diezmos y en parte de las ofrendas, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hablando el pueblo. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Oiga lo que le dice al pueblo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová, Dios de los ejércitos. No nos gusta mucho esta parte. Oiga, que a usted le digan ladrón, hasta de relajo.
Y se ha popularizado mucho con un grupo por ahí que, no, que eso es político, si están del otro lado es político. Si ellos están en la otra acera, entonces no es político. Ladrones, ladrones. Y como que se ha convertido, pero hace muchos años, yo recuerdo que al hombre que le decían esa palabra, aunque lo fuera, había problemas serios. Aunque fuera ladrón. Mira, ladrón, en público, óyeme, había problemas. Y el Señor aquí dice, oye, si tú no me honras en los diezmos y en las ofrendas, eres un ladrón. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Es dura? Sí. Si usted no ha podido vencer esa parte, para usted es duro. Si usted ha podido vencerlo, se está riendo. Ay, Señor, gracias porque por lo menos en esta parte no aplico. Esa no la voy a llenar. N/A, no aplica. No ladrón. Ladrón, no ladrón. Ah, pero mira, por ahí anda una señora diciendo que roba esto y hace aquello, pero no roba motor. Señor, por lo menos ahí me salvé. Mira, ahí me libré. Ah, nos estamos consolando entonces con que no hacemos esto, pero hacemos aquello, hacemos lo otro, hacemos lo otro. No. Ella dijo que es verdad que el muchacho roba, pero no roba motor. Parece que lo estaban acusando de eso, ¿verdad? De que se iba a robar un motor. El Señor no nos da la palabra por pedazos ni por parte, porque como que aquí sí, allí no. No, es todo. Obviamente nuestra humanidad, nuestra debilidad, hay cosas, hay áreas en las que es difícil, pero difícil para nosotros y por nosotros mismos, poder dar el grado, poder llegar al nivel. Y todos de alguna manera cojeamos de un lado o del otro, todos. Pero cuando comenzamos a cruzar esas debilidades, esas flaquezas, esas desviaciones de cara a la palabra misma entonces nos va confrontando y nos va mostrando entonces cómo ir corrigiendo, cómo ir subiendo a otro nivel. Y ya entonces posiblemente en un segundo video la señora hable de otra manera del muchacho. Diga, él robaba. Ya no puede decir que roba, no, él robaba. Pero va a tener otras mañas, pero por lo menos esa ya no. Y en ese proceso es que debemos procurar, conforme a la palabra, ir en el día a día. Digo, Señor, ayúdame aquí. Tú sabes más que aquí yo no saco ni cero, quedo en menos tanto si me pasa el filtro de la palabra. Ayúdame aquí, Señor. Y otra vez, aunque usted se convierta como la viudita, como el juez injusto, pero Dios es justo. Y cuando usted dice, Señor, ayúdame aquí, porque tú sabes que yo no quiero fallarte, pero óyeme, cada vez ahí me quemo. Y otra vez vuelvo y me quemo. Señor, ayúdame aquí. Y aunque tenga que hacer como Bartimeo, vocear, Jesús, cállate. Jesús, era él el que estaba ciego. Y él había oído hablar de ese hombre. Y óyeme, la única oportunidad que yo tengo es ese hombre que viene ahí. Yo oigo una bulla. Cuando ese hombre pase por aquí, mi problema se va a resolver. Jesús. Hasta que le dijo lo que le decían que se callara. Hey, te llama. Llegó tu momento. Y efectivamente, Bartimeo, dice la Biblia, hijo de Timeo, recuperó la vista. Entonces somos nosotros los que tenemos que reconocer, pedirle al Señor que nos ayude a dónde están todas esas flaquezas, pasarla contra la palabra, Señor, ayúdame, y comenzar a vocear ahí como un loco, Jesús, Jesús, hasta que el Señor diga, déjame ver quién es. Ok, ven, resuelto está, porque ha habido una actitud y una disposición íntegra en tu corazón de que tú quieres que yo te ayude a corregir esta parte. No debemos hacer una búsqueda o aplicación selectiva de la palabra, donde estemos procurando lo que nos gusta o lo que creemos que nos conviene. No podemos hacer ese sorteo, no. Tenemos que recorrer por completo y conforme a nuestra realidad, conforme a cómo nos vaya siendo revelado, entonces ir como el que toma una gran escalera, pero ve que debe caminar un peldaño a la vez. Porque si queremos saltarla del uno al último, no hay forma. Uno a la vez. Y en ese proceso entonces podemos ver cómo vamos avanzando, Debemos de ver la palabra de cara a todas las necesidades que hay en nosotros de ella.
Es el único medicamento que nos puede sanar, y no buscar en la palabra lo que nos agrada al oído y nos alienta, porque estaríamos haciendo una búsqueda condicionada o lo que nos gustaría que fuera. Estuviésemos como condicionando un escenario en función de mi necesidad, cuando la palabra, por todos los lados que la busquemos, ciertamente que es lo único que nos puede a nosotros ayudar. Y hablo de la palabra en la aplicación, hablo de la palabra que recibimos leyéndola, oyéndola, meditándola, escudriñándola, exponiéndonos a ella, como está usted ahora mismo, los que están aquí en la casa y los hermanos que están por los medios. Esa es la fuente, la palabra, la palabra, la palabra. Y nos va a confrontar de muchísimas maneras. Incluso hay cosas que hemos visto en algún momento que por el nivel de conocimiento que tenemos, evaluamos y vemos como que estamos bien. Y efectivamente para nuestro nivel de entendimiento en ese momento estamos bien. Pero cuando el Señor nos lleva a otro nivel de entendimiento, de conocimiento, de revelación, y la vemos en detalle y ampliamos el zoom, y como hace el pastor Edward, ve que ahí está en mayúscula y que hay una coma y que hay una serie de detalles. Espérate, pero yo no estaba tan bien. Y va a pasar siempre, porque ninguno va a dar el grado por completo. Nosotros vivimos en una lucha constante, pidiéndole al Señor siempre que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude, pero debe haber una disposición, una actitud en nosotros de que eso cobre vida. No, oigo por aquí, se me va por aquí y no aplico nada. Entonces así no hay forma, así no hay manera que la palabra pueda en nosotros hacer aquello para lo cual el Señor la ha enviado. La palabra, como dice el pastor Juan en la parábola de la semilla, es la misma. El tema está en la tierra, el tema está en el corazón, el tema está en la receptividad y la disposición que tengamos para recibirla y aplicarla. La palabra va a ser la misma. Puede ser, mire, un ñato que se la lea. No importa, la palabra es la misma y no cambia su esencia, y es un contenido enorme de todo lo que Dios quiere hacer para con nosotros a través de ella. Pero nosotros tenemos que disponer el corazón. El Salmo 119, que tengo unos textos aquí, no se lo puedo hacer mucho allá arriba, se lo voy a leer, que habla en su inicio de lo que es como la preeminencia de la palabra, y la menciona de tantas maneras, que es el juicio, que es la ley, que es el dicho de la boca del Señor. La define de muchísimas maneras. Y aquí el salmista en el Salmo 119 dice en el 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y dice el 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mira qué lindo, el salmista está hablando como de esa identidad de él con la palabra, pero el 20, él pide algo superior a otro nivel que ocurre con la palabra. Y dice, Salmo 119, 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, el salmista quebranta su alma de que la palabra lo haga ver de cara a la realidad que hay en él, para que aún sean los juicios, las correcciones, como leímos en el principio, lo que sea, redarguir, corregir, enseñar, instruir, lo que sea que el Señor quiera hacer con nosotros a través de ella, ocurra. Y aquí el salmista dice que está quebrantada su alma de desear los juicios en todo tiempo. Y ahí el juicio es la aplicación de la palabra en su vida. Y cuando estemos nosotros deseando que la palabra haga eso en nosotros, ciertamente que ya vamos a estar en otro nivel. No vamos a estar buscando el verso que me apasiona, que me gusta, la promesa, Señor, que tú tienes para mí hoy. El Señor tiene lo mismo siempre para nosotros, la palabra. Lo mismo. Ese es el restaurante en el que usted sabe cuál es el menú antes de llegar, la palabra. Para cualquier situación, la palabra. Para el día triste, la palabra. Para el día afligido, la palabra. Para el día de gozo, de júbilo, de celebración, la palabra.
Para el día de la confrontación, que no puedo pararme ni siquiera a ver mi rostro en el espejo, la palabra también. Porque todo está en la bendita y santa palabra. Pero tenemos que hacerle el recorrido completo. No podemos ir saltando, como le pusieron una vez a un senador por ahí, el saltarín. Estaba en un partido y después se inscribió en otro y después estaba en el otro y le pusieron el saltarín. No podemos estar saltando en la palabra. Debemos de hacer ese recorrido completo y detenernos y profundizar sin prisa, pero sin pausa. Una vez, y esto lo he dicho otras veces, un siervo de acá de la casa, que ya no está aquí, me dice que estaba estudiando un libro y en esos años yo me había dispuesto por la necesidad del momento, leer la Biblia completa. Y de hecho comencé el proceso y lo hice 5 o 6 veces, completita, de Génesis a Apocalipsis, tomando notas, rayando, escribiendo. Y obviamente en ese trayecto van pasando muchas cosas en la vida de uno. Pero llega un momento en el que ya tú no estás en una especie de competencia, aunque es bueno, y todo el que pueda hacer lo que lo haga, porque exponerse a la palabra ya es ganancia. Pero llega un momento que ya tú estás en otro nivel y entonces tú quieres comenzar a estudiar, a meditar, buscar un diccionario bíblico, una concordancia, y qué significa esto, y por qué aquí, cuando el Señor le habla a Pablo, dice que iba por aquel camino, y entonces está en minúscula, pero después habla del camino y está en mayúscula, porque el camino es Jesús, y el camino primero es que Pablo iba por ahí, por ese camino. Pero espérate, no, cuando la leía en esos tiempos no había forma son detalles, pero no había forma de llegar hasta ahí. Y le pregunto al siervo, me dice, estoy estudiando tal libro, ok, y 6 meses después, yo pienso que ya el hombre ha dado la vuelta a la Biblia entera, hombre de la palabra, y me dice, todavía estoy en el mismo libro. No había podido, la mitad de un año, pasar del estudio de un libro. Entonces, ciertamente que la vida no nos daría, como dice la canción de Lily Goodman, una vida no me basta, para poder nosotros explorar, escudriñar, profundizar en todo lo que hay ahí. Es cositas que tomamos, son poquititos, muy poco, porque es demasiado, es una profundidad tremenda. Pero a medida que nos disponemos y nos vamos a esas profundidades, pues ciertamente que entonces nos va confrontando, nos va chocando, nos va viendo, nos va haciendo ver de cara a nuestra realidad, pero ciertamente que vamos avanzando nosotros. Pero la palabra no solo nos confronta, sino que también nos consuela y nos abre las puertas y la oportunidad de la restauración. Es verdad que nos confronta, es verdad que nos hace ver de cara a una realidad en la que estamos, pero también nos dice, ahora mira mi hijo, dice el Señor, por aquí, haciendo esto. Como el médico que te evalúa y te hace un estudio y te muestra una analítica y te dice, estamos aquí mal, y aquí mal, y aquí mal, y aquí mal, y aquí mal. Ya, ese es tu cuadro, ese es tu diagnóstico. Ahora mira, con este medicamento, dejando de comer aquello, comiendo esto, haciendo ejercicio, tomando mucha agua, qué sé yo cuánto, y entonces comienza el tratamiento. Y llega un momento que si el médico fue ético, fue correcto en el planteamiento, si los estudios y la analítica fue buena y volvemos a hacernos el estudio otra vez, pues entonces ha dado un fruto en nosotros. Y ya esas variables que estaban fuera de control entran. Si no, no comemos el dulcito por ahí escondido, ¿no? El médico dijo que no coma azúcar, pero bizcocho sí. Entonces, póngale un candado a la tapa del pote del azúcar. Azúcar no, un poquito de ese bizcocho ahí. No, yo digo que azúcar no, entonces no, así no, porque no se puede cumplir el propósito. Pero es una necesidad en nosotros. Nosotros no debemos entrar en juicios y condenación sin antes apelar a la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es que a partir de hoy vamos a ser tan frontales que ni Jesús. No. Entonces eso es fariseísmo. Eso es otra cosa. No. Es que a la hora de exponer, de presentar, de defender,
la verdad, seamos íntegros, completos, frontales, pero el Señor mismo dice que con misericordia y verdad, y la verdad es la palabra, y la palabra misma nos manda a actuar en misericordia. Hermano, venga acá, usted está mal por esto, no, así no, porque ahí mismo lo dañamos. Y si llega el momento de hacerlo, entonces debemos de hacerlo de tal manera que no desviemos, no torzamos lo que la palabra dice contra ese escenario, contra esa situación, pero que cuidemos lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El hermano, la vida, el alma, la familia, el propósito. Eso es lo que debemos cuidar. Pero no debe haber temor en nosotros de decir que tal o tal comportamiento es pecado, que Dios aborrece el pecado, pero también que Dios ama al pecador. Y cuando tengamos que decir que los que practican tales y tales cosas, como dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Es verdad, y debemos decirlo, pero eso es si no se arrepiente. Si usted persiste en ese comportamiento, esto es lo que le ocurrirá. Ahora, si usted cambia ese comportamiento por mire todo lo que hay, como dice Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, que son como 4 veces más en números listadas ahí. Hay una verdad. Mira, si obedeces esto, si desobedeces aquello, ¿qué tú prefieres? Y ahí no puede haber ambivalencia, es esto, está delante de ti. Tú decides. Quisiste elegir ese camino, ahí está. Fuiste sabio, inteligente, fuiste lo suficientemente determinado para decir, oye, por aquí es. Pues también vas a tener un resultado. Pero conjuntamente con la verdad, que es la palabra, también debemos decir que para todo aquel que se arrepiente hay perdón o remisión de pecado, como lo hubo contigo y conmigo. Nos hablaron la palabra, ese depósito con el cual todos hemos sido creados de fe, se activó, la fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Se juntaron esos dos escenarios, el depósito de fe que yo tenía, la atención que le puse, lo que la palabra hace en aquellos que le ponen atención, y entonces el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, nos alineó por el camino correcto. Pero ese espacio sigue abierto para todos. El Señor no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, en cuanto a la oportunidad. A todos, ahora, a todos los que obedezcan, a todos los que determinen seguir la palabra. Los que no, sabemos cuál es el resultado. No hay sinónimos. Salvación, perdición, condenación. No hay más cosas, no existen más. Y conforme a lo que dice la palabra, no se van a crear más tampoco. No va a haber una amnistía por ahí. No, que mira, yo me voy a acoger a este protocolo, yo me voy a acoger a este procedimiento. Con yo creo que yo puedo pasar. No, la palabra es lo único que hay para que podamos pasar y también quemarnos. Ahí está todo. Y lo que el Señor nos comparte en este día es que nosotros pues veamos la palabra con esa entereza, con esa disposición, y que diga lo que diga el texto, algo me toca. En algo yo debo Señor, ayúdame aquí. En algo, no hay forma de que nosotros hagamos un recorrido por un tramo de la palabra. Y aunque fue allá cuando Ezequiel, no, que mira que Jeremías, que Daniel, que los 3 jóvenes, algo nos toca. Algo, porque la palabra, una de las maravillas que tiene es que no pierde vigencia. No importa el tiempo, no importa la cultura, no importa la política, no importa las condiciones del mundo. Por el contrario, mientras más avanza este tiempo, más vigencia tiene, porque hay una serie de escenarios que se escribieron para este tiempo. Como dijo Jesús cuando se paró allá a leer, hoy se ha cumplido esta palabra. Escrito en Isaías, 700 y pico de años antes, y cuando llega ahí al libro de Lucas, se encuentra con eso que se escribió allá y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Así que
nunca en todos esos cientos de años que se habló de esa palabra tenía tanta eficacia, tanta vigencia, tanto impacto como ese día cuando el autor de la palabra le toca leerla y dice él mismo: hoy se ha cumplido esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, y ahí está lo que se llama ese ministerio mesiánico a lo que vino Jesús. Lucas 4, creo que 18, no recuerdo, pero por ahí. Entonces, mientras más avanzan los tiempos y mientras más vemos todas estas cosas, quizás nos sorprendimos la primera vez que leímos que Sodoma y Gomorra. Pues mire, si usted compara los tiempos, ahora estamos peor. Y el Señor aguardando ahí la misericordia, porque hay un pueblo, hay un remanente que Él quiere salvar y todavía le lleva la palabra, les pone la palabra, le habla alguna vez, porque quiere salvarlos. Pero cada día la palabra se va cumpliendo, cada día más, cada día tiene más vigencia. Y como digo con cierta frecuencia, hoy sabemos, mañana no sabemos si vamos a tener ni siquiera ávidos este sentido que se llama oído para poder oír, este corazón con un nivel de receptividad, la atención para recibirla, la disposición para que el Señor, aunque me choque, me sacuda, me retuerza, es una muestra de su misericordia para con nosotros. Pero también debemos decir que el Señor, como el Padre del Hijo pródigo, todos los días está a la espera de su creación para hacer con ellos misericordia, para que solo con el prerequisito de que se reconozcan como pecadores y que acepten el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Eso solamente es suficiente. Que reconozcamos que lo hemos hecho mal, que reconozcamos que hemos fallado y que podamos identificar en quién podemos ser corregidos, cuál es el referente, cuál es el estandarte hacia el cual debemos mirar para que, cumpliéndose en él toda la palabra, habiendo venido a esta tierra, habiéndose entregado de una forma infrahumana, habiendo recibido los golpes, habiendo recibido las vejaciones, las humillaciones, pagó el precio por nosotros, para que nosotros hoy podamos disponer el corazón para valorar esta bendita y santa palabra que costó tantas vidas, tanta sangre, pero que está expuesta ahí para que nosotros a través de ella podamos enderezar nuestros caminos y puedan nuestras vidas ir avanzando hacia el propósito que el Señor requiere en nosotros. Decía en principio, y lo repito, hemos estado hablando de muchas cosas en las que debemos transicionar. Es necesario que hagamos una transición en lo que es la manera de ver la palabra, la manera de valorar la palabra, la manera de inquirir en la palabra y la manera de que la palabra haga lo que quiera hacer en nosotros, porque es para bien. El que está muy mal no le van a dar un calmantito, quizás haya que ingresarlo y llevarlo a quirófano ese mismo día. El que quizás no esté tan mal puede correr un tratamiento, como decimos. Y cada uno de nosotros tiene una condición, un cuadro en el contexto del cual quizás un calmante con un té, pero quizás sea una cirugía y de esas que duran 10 horas, 15 horas. Entonces, lo que el Señor quiere compartirnos en este día es que nos veamos de cara a como Él nos ve. Él nos ve santificados en Jesús, Él nos ve en otro nivel, pero todo eso ocurre en nosotros a través de la palabra. No hay otra forma. Por eso es tan necesario exponernos a ella, que quizás tengamos que sacrificar otras cosas, pero el tiempo de la lectura, del estudio, de la meditación, y no hablo de la cantidad, no es que se lea un libro por día, si puede leer 2, no hay problema con eso, pero que podamos tener esa comunión con el Señor a través de su palabra. Recuerdo que una vez escuché al pastor Fernández en una de sus predicaciones hablar de que se había pasado todo el día leyendo la palabra, el día entero. Y Satanás, que algunos dicen que no se baña,
El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Al finalizar el día, si lo que pasa es que no quise usar esa palabra, al finalizar el día, viene y le dice, pero tú te has pasado todo el día, lee y lee, y tú no has orado hoy. Al pastor Juan Radamés Fernández. Y él como, espérate, pero es verdad. Pues yo me he pasado el día leyendo, estudiando, meditando. Y entonces va al Señor, Señor, pero explícame esto. Y el Señor le respondió de la siguiente manera, ¿qué es mejor? ¿Que tú me hables o que yo te hable a ti? Oh Señor, que tú me hables. Pues mira, yo pasé el día entero hablándote a través de la palabra. Señor, que tú no me hablas, que le hablas a aquel y que un sueño. Váyase a la Biblia, que le va a hablar de una vez desde que usted la abra. Le va a hablar porque la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, el compromiso de Dios es con su palabra. El compromiso de Dios es con los dichos de su mayúscula, hablo de él, su boca, que están en la palabra. Lo que el Señor dijo aquí lo defiende, como decimos, a capa y espada, porque son los dichos de su boca. Y dice que ni una tilde, ni un puntito, mire, eso es casi nada, va a dejar de cumplirse todo. Entonces necesitamos pedir, rogar al Señor que nos ayude a valorar esa palabra de cara a que todo lo que hay en ella es para nosotros, es para nuestro bien, todo. Nos confronte a un nivel, nos confronte a otro, pero todo lo que está en la palabra es para bien de nosotros. Hay medicamentos que son difíciles, amargos, dejan un sabor por horas, pero son necesarios. Hay antibióticos que son fuertes, te tumban las plaquetas, la defensa del cuerpo, te tumban el brazo cuando te ponen una inyección, pero son necesarios, porque en el momento eso es lo que aplica. Si no, entonces es peor. Y quien nos va a juzgar en todo escenario será la palabra. Juan 12:47. Dice el Señor, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he venido por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, hablando de la palabra, ¿verdad?, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Quien nos va a mostrar cómo debemos enderezarnos, cómo debemos andar, es la palabra. Pero si no lo hacemos, quien nos va a juzgar por no haberla aceptado y puesta por obra es también la misma palabra. O sea, todo está concatenado, vinculado, ensamblado a la palabra. No hay otra cosa. Todos nuestros pasos, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todas nuestras decisiones deben estar amarrados, vinculados a la palabra. Obviamente, si la determinación es agradar al Señor, porque los que, como leíamos en principio, los que no son de Dios no escuchan la palabra. Y no es que sean sordos, es que no le dan adquiesencia, aceptación, no les interesa. No les importa. De hecho, hay una palabra sonando en la radio y se ponen a hacer otra cosa, porque no tienen la disposición del corazón. Entonces, nosotros que sí somos del Señor, valoremos la palabra de tal manera que a partir de este día, y ruego al Señor que esta reflexión que me permite compartir con ustedes, penetre a un nivel de profundidad en nuestros corazones, que quien no lo esté haciendo pueda disponerse, pero no a partir de mañana, a partir de que llegue a su casa. Señor, a partir de hoy yo había leído, lo cogía, lo dejaba, lo soltaba. No, yo establezco un compromiso contigo a través de la exposición a tu palabra, para que ella entonces haga en mí todo lo que tú has determinado.
Si quieres tumbarme, revolcarme, empujarme, lo que tú quieras, Señor, hazlo, pero conforme a tu palabra, para que mi vida pueda dar el fruto y el grado que tú requieres. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. He podido, Señor, traer a tu pueblo que está aquí en la casa y en los medios la palabra como tú mismo, Señor, me confrontaste a mí primero para traerla. Yo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que ella dé el fruto para lo cual, Señor, tú me permitiste en este día, me escogiste, Señor, venir delante de ti, delante de tu pueblo para hablar de tu palabra, para que asumamos, Señor, un compromiso de seriedad, de integridad, de fidelidad delante de ti a través de la exposición a tu palabra. Que nuestras vidas, Señor, puedan llegar, puedan transicionar a otro nivel, conforme, Dios mío, a todo lo que tú has establecido para cada uno de nosotros. Oro, Señor, por mí, como dijo Jesús en Juan 17, pero también oro por mis hermanos que están aquí en la casa, mis hermanos que están por los medios, Padre, los que han de recibir esta palabra posteriormente, después colgada en las redes, Dios mío, para que ella pueda penetrar a las profundidades de nuestros corazones y que puedan, Dios mío, nuestras vidas evidenciar que ciertamente hemos aceptado, hemos valorado y estamos respetando y poniendo por obra tu bendita y santa palabra. Señor, te doy gracias porque nos convocaste a tu casa, nos guiaste a través de tu Santo Espíritu y hemos podido presentar esta ofrenda en este día. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo tu pueblo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.